Y aquí empieza nuestro programa especial dedicado a los activos, a los valores más ardientes, más calientes de este verano 2025. ¿Cuáles son? ¿Cómo los verán nuestros invitados? Un programa especial que tiene 3 invitados estelares. Empezando por la A de Javier Alfayate, que está aquí en nuestros estudios, gestor de fondos del Grupo Link. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, don Luis Vicente. Tenemos que habernos venido de bañador seguramente para este programa especial, pero bueno. Pues casi, sí, sí, además el tiempo acompaña. Sí, buen tiempo. Nos acompaña también en este programa especial Alberto Roldán, profesor de finanzas de la Universidad Europea. Y te veo morenito, Alberto. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, es inevitable. Yo sigo haciendo el mismo deporte a las mismas horas, invierno o verano, da igual, pero es que ahora salgo a la calle con mucho sol. Esto de montar en bicicleta y hacer deportes al aire libre, correr, nadar, etcétera. Nadar, por cierto, sí que pues me da este toque que nada tiene que ver con que esté haciendo el programa desde la playa. De hecho, se puede ver que no lo estoy. Todavía. Digamos todavía. Y nuestro tercer invitado estelar, le saludaremos dentro de algunos minutos porque está acabando de hacer algo importante, será Pablo García, director de Divacons Alfavario. Cada uno de nuestros 3 invitados se ha traído su particular cartera de valores ardientes y los van a compartir y los vamos a comentar y los vamos a debatir seguramente en este programa especial que su atención ha despertado inicialmente. Ya hemos visto muchos, sobre todo espectadores por YouTube, que tenían mucho interés por saber qué pensaban estas 3 figuras importantes, además con visiones muy diferentes, con técnicas muy diferentes de análisis para un verano que viene calentito por muchas razones. Sobre todo por esta que es un mantra, ¿no? La incertidumbre, los aranceles. ¿Hasta cuánto va a seguir la incertidumbre? Pues miren, ya saben que citamos mucho a Voltaire, ¿no? La incertidumbre hay que aprender a vivir con ella. Vamos a empezar, Javier Alfayate, contigo. Tú has traído una buena cartera de propuestas como valores ardientes. Luego los iremos viendo uno por uno, pero enuméranos, antes de enumerarnos, ¿cuáles son los criterios que utilizas para elegir un valor, un activo que consideras que puede ser ardiente este verano? Bueno, a ver, esencialmente que esté cerquita de máximos. Eso fundamental, importante. Si sube libre, mejor que mejor. Eso quiere decir que no tiene resistencias por encima, ¿no? Bien. O sea, es una visión muy técnica. Obviamente que tenga una tendencia alcista, es decir, que los máximos y los mínimos, ¿no?, pues sean crecientes. Y luego ya, una vez visto, ¿no?, que técnicamente pues está bien, luego ya pues nos podríamos centrar en, bueno, en qué sectores, digamos, pondera, ¿no? Pues hombre, si estamos hablando de verano, pues lógicamente aerolíneas. Sí. ¿No? Gestores de aeropuertos, también interesantes, hoteles, y digo mirar porque no todos, lógicamente no todos estos sectores a lo mejor nos van a interesar, pero al menos tener una visión global de todo esto es importante, ¿no? Luego ya a la hora de coger la lupa, el microscopio y decir, vale, pues este y este me cumplen todas las características técnicas y además me sopla el viento de cola, ¿no? Que eso es un poco lo interesante, ¿no? Ser muy selectivos. El cómo es súper interesante, por eso estamos empezando con el cómo seleccionan nuestros invitados esos valores ardientes del verano. En tu caso, Alberto Roldán, ¿cómo seleccionas los más calentitos? Bueno, hay muchas aproximaciones. Tiene un punto de partida básico y es que el mercado español da de sí lo que da de sí. Es un mercado pues muy estrecho en cuanto al número de oportunidades porque no hay grandes compañías para poder elegir. El universo de selección es bastante limitado y eso pues muchas veces a los que trabajamos de manera pues un poco más profunda, intentando entender más las valoraciones que realmente las dinámicas de mercado, aunque no dejo una cosa sin la otra. Pero sí que es verdad que me centro más en las small caps. Históricamente ha sido así por formación y de formación profesional, también por vocación, porque he encontrado mucho más confort en este tipo de compañías y porque es donde creo que se encuentra más el valor, ¿no? Los niveles actuales del IBEX 35, impulsado por grandes compañías que me dicen poco o nada prácticamente, la única opción que encuentro de valor en España está en este segmento de compañías semi-olvidadas, no tanto por los analistas o por los gestores, sino por el público en general, ¿no? Que muchas veces lo que busca es ese cortoplacismo, esa inmediatez de la ganancia y que lo obtienes en compañías que son o bien muy líquidas, que cogen una tendencia puntual de corto plazo que le permite hacer plusvalías muy rápidas. Yo soy un corredor
de fondo, lo comentaban anteriormente, por eso soy tan moreno, pero la realidad es que me gusta apostar por compañías que tienen ese perfil de generación de valor constante en el tiempo. No son ideas de un semestre o de un año únicamente, ¿no? Que muchas veces tenemos que doblegar a veces estos principios y buscar este tipo de tesis de inversión para poder encontrar oportunidades en España. ¿Eso de ser corredor de fondo te afecta al carácter con el que inviertes? ¿Tiene alguna conexión o no tiene que ver? Absolutamente. Cada corredor tiene su filosofía y la mía es la disciplina y la paciencia. Soy muy espartano para eso, ¿no? De hecho, vengo de entrenar ahora, o sea que es un poco la idea, ¿no? Programar muy bien el día, tener muy bien secuenciado qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer, con qué herramientas cuentas, dónde puedes llegar, ser muy consciente. No todos están preparados para hacer maratones o ultramaratones, pero a veces correr una carrera de 5 kilómetros es también un triunfo, ¿no? Yo creo que eso aplica mucho, hablando de las grandes diferencias que tiene, obviamente, no quiero banalizar ni una cosa ni la otra, pero tiene mucho paralelismo. No en vano, en mi profesión es muy habitual el corredor y sobre todo el corredor de maratones. No es casual. Qué bueno, sí. Es muy interesante esto que cuenta Alberto Roldán. Yo más que espartano soy más bien ateniense. Yo me entretengo con la filosofía. ¿Y tú, Javier? Sí. A ver, es que hay que combinar las dos cosas, ¿no? Al final, mente y cuerpo es muy importante. La psicología. Más sabio, mira. Claro, no, a ver. Es que la psicología es muy importante en esto del trading. A ver, es algo muy manido. Es verdad que se habla mucho de, uy, sí, la psicología, tal. Pero es que es verdad. Y al final, la mejor manera de tener una psicología apta, ¿no? Es tener un método y seguirlo. Ese es el problema. Como Descartes. No, es que nos autosaboteamos muchas veces. Es decir, sí, tenemos métodos y no tienen por qué ser muy complejos, ¿no? Si al final es, pues ya decía, ¿no? una tendencia, una fortaleza, un momentum. Es decir, estrategias hay un montón. Lo que pasa es que nosotros, pues bueno, nos saboteamos. Entonces, una de las maneras, ¿no?, de correr una maratón, pues al final es mentalizarse. Tener un método de cómo tienes que plantear la carrera, ¿no? Y luego tener un método y ejecutarlo. Y muchas veces va de eso. Es decir, de cabeza, bien, y de luego saber cómo hay que correr. Pues es que en la bolsa es igual. Es que hay que tener un método y hay que saber aplicarlo. Pues con ese método que nuestros invitados utilizan, vamos a empezar a deletrear cuáles son los activos ardientes que están encontrando este verano. Con la A de aerolíneas decías, ¿no, Javier? Sí. Que tenías alguno. ¿Empezamos por ahí? Venga, sí. Bueno, aerolíneas, a ver, lógicamente, ¿no? En verano, pues, claro, los viajes aumentan, nos gusta viajar mucho, entonces, bueno, generalmente, pues el mercado tiende a centrarse, ¿no?, en este tipo de valores. Entonces, aparte de la clásica IAG, que bueno, ha tenido ahí su momento correctivo, ahora ya parece que recupera un poquito. Yo voy a citar dos, a ver si les gusta a los oyentes. Una es EasyJet, que está casi ahí en zona de máximos, hablábamos, ¿no? Valores en máximos, fuertes, que el dinero inteligente las va buscando, que pasan a mejor que mercado. Bueno, pues EasyJet, con ticker EZJ, está ahí a puntito. Entonces, me parece muy interesante. Y una que ya, pues bueno, se nos ha escapado un poquito es Ryanair. Que Ryanair precisamente publicaba resultados, parece que han gustado. Bueno, al final... Ha corrido, ¿eh? Sí, ha corrido. Está, bueno, adelanta a EasyJet, pero al final el gráfico es muy similar. Entonces, bueno, aquí simplemente la esperamos un poquito. Y, oye, pues si baja, por ejemplo, a los 22, 23 euros, pues aquí a lo mejor pues se puede hacer algo. Bueno, se me ocurre eso, dos títulos a lo mejor alejados un poquito de lo que conocemos, ¿no? IAG, pues no, oye, a lo mejor hay otros dos que son interesantes también. Y reúnen esas condiciones previas que marcaba perfectamente Javier Alfayate al principio de esta conversación. Alberto se ha fijado en el mercado de España, estrechito, nos advertía, pero algo se ha encontrado a pesar de la estrechez, ¿no? Ahí. Sí, efectivamente. Bueno, vamos a empezar por una que no es demasiado pequeña, bueno, no es muy pequeña, que es Acerinox, ¿no? Que es una compañía que se ha visto muy beneficiada por algunas decisiones controvertidas que están machacando a muchas compañías europeas, ¿no? Y me gusta porque parece mentira que una empresa pueda tener tanta relevancia en el exterior y sobre todo en un mercado tan complejo y tan complicado como el americano, ¿no? Estamos hablando de que Acerinox es el primer productor en Estados Unidos de acero inoxidable, que es un elemento fundamental y vital para el desarrollo, no solamente el desarrollo de la construcción, de transporte, que es donde ha tenido históricamente su mayor representación, sino por la transición energética, porque
en todas estas tesis muy mal contadas y muy desvirtuadas, juega un papel absolutamente fundamental, ¿no? No se puede hacer una transición energética sin una ordenación de los materiales que se utilizan, ¿no? Y Acerinox ahí juega un papel clave. Entonces, si tenemos una compañía que está tan bien posicionada en el mercado americano, con todo lo que ello conlleva, que además es una de las empresas modelo por la competitividad y la eficiencia que tiene la producción, ¿no? Hay pocos centros productivos de acero en el mundo que tengan la capacidad productiva de Acerinox, obviamente, en su campo de actuación, ¿no? Y además es una empresa que está cotizando pues, muy barata, por debajo de los beneficios. No solamente son los múltiplos a los que cotiza hoy, sino es que en referencia a la historia, que es una manera de medir a las compañías, encontramos que hay un gap muy importante, ¿no? Yo creo que las empresas, cuando consiguen poner en orden el negocio, y lo ha conseguido finalmente con los problemas que ha dado Algeciras en España, cuando tiene un posicionamiento exterior tan importante y cuando hay una dinámica de mercado de corto plazo que cambia tanto el viento de un lado a otro, como es el tema de los aranceles, que resulta que te ves beneficiar indirectamente porque hay un señor, que es nada menos que el presidente de Estados Unidos, que define que va a proteger la producción de acero en Estados Unidos, todo esto es un viento de cola tremendo para la compañía, ¿no? Yo creo que además con el programa fiscal que tiene Estados Unidos de inversión en infraestructuras y con la defensa, que ya veremos lo que le dura al productor local de automóviles, Acerinox tiene por delante unos años, yo creo que espectaculares, ¿no? Y es una idea que es interesante, luego iremos desgranando algunas otras, iremos viendo cosas muy variopintas por tamaño, pero por empezar por una que es muy conocida para la audiencia, pues me parece que es una idea muy buena, que está en un momento, como tú dices, muy caliente. Acerinox, desde luego que va cargado de argumentos con esta presentación. Técnicamente, ¿puedo preguntarte a Javier Alfayate cómo ves a Acerinox? Pues desde luego... Porque es una perspectiva diferente, que también sí, puede... fíjate, vamos a ver, si tuviéramos que elegir, por ejemplo, Acerinox o ArcelorMittal, pues claramente escogeríamos Acerinox porque, bueno, muestra una fortaleza interesante, ¿no? Y pese a esto de los aranceles, ¿no? Algo tiene que tener, quizás menos exposición, ¿no? A la exportación, no lo sé, pero el dinero, que es muy inteligente, que sabe de qué va esto, el dinero bien informado, pues la está comprando. Entonces, es decir, tenemos argumentos fundamentales, ¿no? Como bien comentaba, pero técnicamente, al fin y al cabo, bueno, ¿esto tiene tendencia? Bueno, parece que está empezando a retomarla. Ojo, la resistencia a 11.65. Está cerca, ¿eh? Justo, sí. Máximo anual. Sí. Por encima de eso, pues las cosas, bueno, van a mejorar un poquito, ¿no? Ya nos iríamos pues a niveles quizás 12.60 de otros años, pero bueno, es un inicio. Bien, o sea, técnicamente hablaríamos de un inicio, es decir, no tiene una tendencia clara alcista por ahora, bien, pero hace bien las cosas cuando quizás tenemos malas noticias, ¿no? Noticias negativas, y sin embargo lo hace bien. Eso denota fuerza, y eso es bueno, al final, tener valores en cartera que precisamente sean fuertes, o sea que coincido en Acerinox. Pues así lo ve Javier Alfayate, la idea que presentaba Alberto Roldán. Y voy a hacer la inversa, ¿no? Alberto, te voy a preguntar por las ideas que presentaba Javier Alfayate a Ryanair y EasyJet como aerolíneas, valores ardientes. ¿Tú las ves? ¿Las verías? Sí, vamos a ver. Es verdad que las compañías de las aerolíneas han tenido años muy regulares. Yo no soy un especial defensor de las empresas de las aerolíneas porque son, además de lo obvio que son muy cíclicas, son valores muy traicioneros. Pero sí que es verdad que cuando tienen una ventana de oportunidad para el inversor, son tremendamente interesantes. Yo no he estado en estas tesis de inversión, que son las ha contado Javier y me parece que son perfectamente válidas, pero sí he seguido de cerca a Jet1, que es una compañía, una aerolínea no de bandera inglesa, que empezó a operar hace unos 15 años aproximadamente y que ha tenido un comportamiento absolutamente meteórico. Es la historia en pequeñito de Ryanair, pero multiplicada por unas cuantas veces más. Es decir, estamos ante un 100 bagger, ¿no? De esas ideas de inversión que uno desea encontrar al menos una vez en la vida. En las que tú me comentas y he analizado bien, Javier, a mí Ryanair en su momento me gustó muchísimo porque veía que era una aerolínea, y estoy hablando hace muchos años, que iba a ocupar por derecho propio el lugar que le corresponde a un plan tan ambicioso como que tiene O'Leary, ¿no? En Europa, de dominar pues, las rutas cortas a un precio-coste y demostrando que se puede ganar dinero de manera consistente en el sector, cosa que es muy difícil de encontrar porque al final tus competidores
lo hacen generalmente mal, especialmente las aerolíneas alemanas, francesas, italianas, que han sido un absoluto desastre de gestión de la deuda, del balance. Pues bueno, pues se ha hecho un poco ahí muy interesante. Además, tiene cifras operativas que son extraordinarias. El turismo es inequívocamente un sector que está haciendo booming desde la etapa post-COVID. Pues ha roto y no todos han funcionado de la misma manera, pero gran parte del sector, diría el 80%, ha recuperado niveles previos, incluso subido a máximos históricos. ¿Por qué? Porque al final ha habido unas tendencias de fondo que nadie esperaba, que se han producido, han explosionado y han permitido que las compañías hayan ganado dinero, y además se han beneficiado por partida doble de la inflación, ¿no? Las han perjudicado en costes, pero han permitido poder justificar reducciones de costes importantes, y luego pues han subido los precios de manera, bueno, cualquiera que quiera viajar ahora mismo a cualquier parte del mundo se da cuenta de que es prácticamente prohibitivo. Volar hoy en día se ha convertido otra vez en una actividad prácticamente de lujo. Entonces, bueno, pues con esto, evidentemente no es una tesis o no es lo que soporta la tesis de inversión, lo que lo soporta son los números y las valoraciones, pero estando ya en múltiplos algo más exigentes, sobre todo Ryanair, creo que no son ideas que tienen algo más de, voy a utilizar el símil, viento de cola. En estas ideas que planteaba al principio Javier Alfayate, muy ligadas, claro, con el verano, con los valores ardientes, supongo que también hay un hueco para Amadeus, que está ahí, es un actor importante porque es la empresa que está en medio de todas las transacciones de las líneas aéreas, ¿no? La central de reservas de las líneas aéreas. Justo, ¿no? Proveedores. Al final, a ver, es tecnología, bueno, aplicado, digamos, a los viajes, ¿no? Al fin y al cabo, aerolíneas. Bueno, como suele pasar, es decir, si a tu cliente le va bien, pues a ti te va a ir bien, ¿no? Pero, y además vas a tener menos riesgo, ¿no? Quizás a negocio, porque, bueno, estás expuesto indirectamente, ¿no? Siempre, bueno, pues te hace un poquito más fuerte. Entonces, eso por un lado. Fíjate el aspecto técnico de Amadeus. Bueno, podríamos echarlo, ¿no? Ahí la vista atrás. Cierto que ha estado ahí muy lateral, pero fíjate que tiene un sesgo hacia arriba, ¿no? Al alza. Claro, pues eso es lo que nos interesa. Es decir, esto en algún momento podría romper esa zona de máximos anuales. Que no ha roto todavía. Que no ha roto todavía, efectivamente. Hablamos del 74-40, 74. Está muy cerquita. Entonces, claro, esa rotura me interesa, esa fuga, me interesa que lo haga, bueno, pues con dinero inteligente, ¿no? Hay maneras de medirlo. Pero bueno, al fin y al cabo, el dinero inteligente, ¿qué va buscando? Pues va buscando una oportunidad, un valor que por lo que sea, pues destaque. Y yo creo que ve valor en Amadeus. Es un valor fuerte, como ya mencionábamos antes, que buscamos fortaleza. Es un valor que hace máximos y mínimos crecientes. Y además está haciendo pues esa especie de triángulo, ¿no? Alcista, que los técnicos, bueno, pues valoramos siempre. Y que, bueno, pues en este caso efectivamente no está roto. El riesgo ahora mismo, decía, podríamos anticipar un poco la rotura o esperar a que rompa. Si esperamos, pues vamos a entrar un 2%, un 3% peor, pero vamos un poquito más seguros, ¿no? Que de hacerlo ahora. Ahora mismo el riesgo es del 4% apenas. O sea que a mí me gusta siempre, como digo, analizar el sector y todos los grupos de proveedores y tal. Luego ya si quieres hablamos de los gestores de aeropuertos, que también interesantes. Pero Amadeus, desde luego yo, seguramente haya más, bien, lógicamente habrá más en el mundo, pero no me iría muy lejos. Es decir, aquí en España tenemos uno de los mejores, pues ya está, no me complico mucho la vida. Claro que queremos hablar de los gestores de aeropuertos, de AENA en particular, pero lo quieren también los oyentes espectadores, porque ahí veo que hay preguntas Estupendo. Que van en esa dirección. Pero antes vamos a escuchar otro valor ardiente de los que has seleccionado, Alberto. Antes nos hablabas de Acerinox y otro más, venga. Venga, pues uno que es muy exótico y que yo creo que va a sorprender, ¿no? Porque al final tenemos siempre nombres en la cabeza y cuando a veces nos mencionan algunas compañías representativas de algunos sectores tendemos a poner una barrera, ¿no? Como si fuéramos Trump con esas famosas vallas que intenta crear, ¿no? Que es el grupo constructor San José, que es una empresa, es muy curiosa porque lleva tiempo cotizando en la bolsa española, es un gran desconocido. Al final hablas de construcción en el IBEX 35 o en España en general y mencionas por los 4 nombres más icónicos, ¿no? Pues desde FCC a pasando por ACS, bueno, en fin, hay nombres que ocupan la plana mayor, ¿no? Pero San José, que es una empresa que está muy vinculada al sector inmobiliario, lo cual genera un miedo natural en muchos inversores, es una empresa que tenemos prácticamente regalada. Cotiza en menos de 500 millones de euros,
pero resulta que tiene más caja que capitalización. Y esto es curioso. No tiene nada de deuda, es un balance tremendamente saneado, pero es que además tiene mucho valor oculto en su balance, ¿no? Porque tiene algunas participaciones en el exterior, en concreto tiene un porcentaje representativo en una empresa cotizada en Argentina, que lo está haciendo muy bien, que está ligada al sector agropecuario, al agribusiness, y que tiene un valor de mercado de superior a 40 millones de euros, que también le suma valor, ¿no? Y luego tiene participaciones en activos inmobiliarios más ilíquidos que también tienen un valor neto de mercado que le confieren pues un ente plusvalio a la compañía, pues que te dice que está absolutamente regalada. Es decir, quien compre la compañía y pensáramos en el caso hipotético de que se tuviera que liquidar, la liquidación de todos sus activos a precios de mercado le permitiría ganar dinero. Esto es un hecho muy poco repetido en la bolsa española. Cuesta encontrar una empresa que tenga menos capitalización que caja en el banco, ¿no? Y bueno, pues este es el Grupo San José. Y además tiene algunos drivers importantes, ¿no? Porque va a tener un protagonismo interesante en el desarrollo urbanístico de Madrid, porque tiene una presencia en el desarrollo de Madrid Norte, que por fin, después de muchos años, ha dado luz verde. No voy a entrar en polémicas sobre si esto está bien fundamentado o no, pero la realidad es que todo el desarrollo inversor que tenía que haber hecho el grupo lo ha realizado años atrás, y lo que le queda ahora es el desarrollo urbanístico con la participación de la pata constructora del grupo en ese desarrollo, insisto, de Madrid Norte, ¿no? Y esto le supone tener una cartera de pedidos que sustente la caja y que le permita tener pues esa valoración tan atractiva que le veo. Bueno, es una joyita de esas que tenemos ocultas en el mercado de small caps española, que para el que le guste y quiera tener paciencia a largo plazo, que esto es muy importante, se quiera abstraer del ruido exterior, bueno, pues ahí se la rinde. Así que Grupo San José, que ha dado un rendimiento en lo que va de año del 21,6%, y eso que tuvo una corrección a mitades final de mayo resultados, efectivamente, tienes razón. Estamos en este programa especial identificando los hot stocks del verano. Enseguida continuamos en la segunda parte y ya con Pablo García, director de Ibacons Alfavalio Incorporado. Capital Radio, la genuina radio económica. Descubre lo último en vehículo eléctrico, 100% sostenible, 100% conectado, con una autonomía sin límites para llegar donde quieras. Bienvenidos al Metro del futuro. Metro de Madrid, a la vanguardia de la movilidad urbana desde 1919. Comunidad de Madrid. Descubre un Madrid que te sorprenderá, donde la majestuosa Sierra de Guadarrama se alza como protagonista. Sus imponentes paisajes de montaña, con rutas infinitas y una riqueza medioambiental extraordinaria, te cautivarán. Sumérgete en este paraíso natural y descubre un lugar con una historia fascinante. Déjate conquistar por sus pueblos con encanto y una hospitalidad que te hará sentir como en casa. Disfruta de su gastronomía, un reflejo de la autenticidad de esta tierra, y déjate envolver por la magia de sus paisajes. La Sierra de Guadarrama te ofrece una experiencia única, donde la naturaleza se fusiona con la cultura y la historia. Un destino que te invita a desconectar, a conectar con la esencia de Madrid y a vivir momentos inolvidables. Mad Rural, el Madrid que no te esperas. Comunidad de Madrid. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio.
Capital Radio, la genuina radio económica. Luis Vicente Muñoz. El programa dedicado a los hot stocks, a los valores calientes, activos calientes, ardientes de este verano. Hemos identificado ya algunos de ellos. Javier Alfayate empezó hablando de Ryanair, de EasyJet, de fondo de IAG, ha hablado de Amadeus también. Alberto Roldán ha hablado de Acerinox. Nos ha sorprendido con la historia del grupo constructor San José. Y hasta aquí hemos llegado en esta primera parte, porque ahora empieza la segunda, en la que esperamos incorporar en algunos minutos a Pablo García, director de Iba Consal Favalio, a ver cuáles tiene él en su cartera. De momento vamos a continuar buscando valores ardientes con nuestros invitados, porque tienen en su lista más. Y fíjate, hablaba Javier, como también en el chat de YouTube había alguna persona preguntándonos por AENA, por aeropuertos y navegación aérea, aeropuertos españoles y navegación aérea, lo que significa AENA, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, eso es, en sus siglas, ¿no? Bueno, a ver, había traído AENA el aeropuerto de Zurich y el aeropuerto de Frankfurt, Fraport. O sea, que fíjate... Tres por uno. 3 por 1, que no nos queremos complicar la vida, nos quedamos con AENA y ya está. ¿Para qué vamos a operar en francos suizos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el caso de Zurich. Pero bueno, oye, las alternativas, al final, el dinero nunca duerme, como se suele decir. Eso es. Y las oportunidades están aquí y ahí fuera. Es decir, bueno, AENA lo tenemos pues con una subida libre muy definida, unos máximos y mínimos que son una maravilla. Es decir, estos son, pues sí, para irnos de vacaciones, porque con la volatilidad que genera, a ver, nunca se puede confiar 100% en un valor. Siempre te puede pasar algo, te puede aparecer un cisne de esos negros y bueno, pues fastidiarte tu tesis de inversión, pero fíjate, si es que... De momento parece un dragoncito saltando, ¿no? Si es que, una serpiente voladora. Sí, como lo queramos llamar, pero efectivamente, bueno, es lo que tiene los máximos y mínimos que son crecientes, ¿no? Y esa media de 30 semanas que va ascendiendo, esas barritas verdes, que lo que quiere decir es acumulación de dinero inteligente, y oye, pues semana a semana. Y fíjate que, claro, cuando este valor cada vez es más caro, lo normal sería pensar, bueno, pues habrá gente que diga, uy, es que esto ya está tan caro que ya dejo de comprarlo. Bueno, pues no vemos esa retirada de dinero. Es decir, es un valor que a pesar de ello sigue subiendo, lo cual quiere decir que probablemente pues tenga un crecimiento sostenido. Cuando digo probablemente es que yo no me conozco las cifras, pero el gráfico me lo cuenta, me lo dice. Bien, entonces yo prefiero que el gráfico me hable y luego conocer los motivos. Es una manera simplemente personal de tratar y de analizar el mercado. Hay muchísimas otras, lógicamente. Entonces, bueno, pues esto simplemente, oye, que tiene una corrección a 228, 229, se puede aprovechar para entrar, pero es que ahora mismo está generando un riesgo del 8% apenas. Cuando hablo de riesgo me refiero de esa distancia que hay con respecto a la media, que puede bajar ese punto y ahí rebotar y seguir subiendo. Por eso siempre hay que tener en cuenta, oye, esto, a ver, ¿hasta dónde puede bajar? Hasta cero, pero teóricamente, si esa tendencia alcista se mantiene, pues mira, podría bajar hasta 220 y luego continuar. Así que bueno, a mí me gusta, como digo, bastante, tiene mucho momentum, ¿vale? Además de la tendencia, tiene momentum, ¿vale? Que esto, pues al final es interesante también. Y bueno, de estos 3 aeropuertos o gestores de aeropuertos, quizás AENA es la más interesante. Simplemente voy a mostrarlos para tampoco... irnos mucho en el análisis, ¿no? Pero Flughafen Zurich, en este caso, es el aeropuerto de Zurich, allí en Suiza. Bueno, pues le vemos una tendencia similar a AENA. Hombre, me gusta mucho más AENA, claro, sube libre. Claro. Pero bueno, este también lo está haciendo bien. Y Fraport, que en este caso es... a ver si... Este es el alemán, ¿no? El Fraport. alemán. Eso es. A ver si consigo ponerlo, porque... Desde luego, sí, gráficamente es más bonito AENA que el aeropuerto de Zúrich. Lo siento por los suizos, pero es verdad que sale más bonito. Vamos a en ver esta foto. Aquí, sí, aquí lo Para tengo. quienes siguen este programa por YouTube y quienes no lo hacen por la radio ahora, ya saben que tiene una invitación para verlo en cualquier momento por YouTube. Exactamente. Bueno, y Fraport, pues la única pega de estos dos es que no suben libre, ¿vale? Es decir, cuando suben libre, pues aquí todo el mundo gana y bueno, y digamos que no limitamos las ganancias normalmente. Bueno, pues lo mismo, muy cerquita de máximos, ahí, es decir, algo, agua lleva el río, ¿no? Que suena. Entonces, cuando ocurre algo similar en varios o en muchos valores del mismo sector,
es que las cosas pues van bien. Entonces, bueno, a mí me gusta siempre seleccionar. El mejor es AENA. Tenemos esas otras dos alternativas, Sí. ¿vale? Pero bueno, oye, ahí ya cada uno pues que escoja. Qué imagen más poderosa esta de Javier Alfayate diciendo que cómo le hablan los gráficos, ¿no? Y cómo entiende el lenguaje de los gráficos. Nos hablan muchas cosas en la vida, ¿no? Los gráficos también lo hacen, los números, por supuesto. En el caso de AENA, fíjate, lleva este año un rendimiento del 18,5%, que es una retribución para unos mercados tal y como están, que no es nada despreciable. Para quien mida los términos de precio en términos de PER, de valor del dividendo respecto al precio de la acción, está en un PER 18, 18,17 para ser exactos. Bueno, ya está aquí, ya lo veo, a Pablo García, director de Ibacosa Alfa Value. Pablo, ¿cómo estás? Nos alegra mucho verte. Aquí Javier Alfayate y Alberto Roldán también te saludan. ¿Qué tal? Buenos días, hombre, mi querido amigo Alberto. Pues encantado de estar aquí con vosotros y buenos días también, Javier. Buenos días. ¿Y a ti qué te hablan más? ¿Los gráficos, los números, la intuición, cuando buscas los valores ardientes, Pablo? Bueno, siempre hay un conjunto de todo, ¿no? Todo lo que hemos aprendido en mercado es que los fundamentales son importantes para la valoración de la compañía y para mirar qué está diciéndote el mercado sobre esa valoración que hacemos como analistas. También los gráficos nos dicen ese sentimiento del mercado y todo el análisis técnico, los estocásticos, los RSI, los MAC y, por supuesto, la experiencia. Ya vamos a hacer 30 años, Luis Vicente, en esto, pues también es un grado, ¿no? Saber tener esa paciencia, tener ese tesón que a veces pues nos falta y ver esa intensidad del mercado, esos scoring de momentum que nos hacen pues a veces tomar decisiones en función de que esto está caro y todo el mundo está comprando. Hay que empezar a hacer cajas, como podría ser el caso en el momento actual. ¿Tú crees de verdad, Pablo, que en los mercados financieros la experiencia es un grado? Porque a veces tal y como se comportan, bueno, gráficamente, claro, el análisis técnico tiene mucho que ver con las pautas, pero ¿sí funciona? Yo estoy convencido, pero como en todos los, como dicen aquí, como en todos los métiers, es decir, como en todos los trabajos, la experiencia es un grado. Es decir, alguien que ha estado viviendo una crisis financiera como la de los años 2009 o las crisis de divisas asiáticas o hemos visto un COVID, es decir, yo creo que eso te da una experiencia, un bagaje que, por supuesto, unido a ese análisis fundamental y análisis técnico, te hace tomar decisiones lo más correctas posible. Por lo general, una inversora Benedizo suele ir con la tendencia al mercado, vender con el pánico y después comprar caro con la tendencia alcista, ¿no? Pues ese the trend is your friend, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que la experiencia nos ha hecho, ¿verdad? Yo creo que Alberto podría estar de acuerdo conmigo, al cual conozco más que a Javier, que la experiencia sí te da ese punto para tomar decisiones y sobre todo para evitar esas tendencias de locura, tanto alcistas como bajistas en algún caso. Antes de que se defienda Javier, que está en desventaja porque es joven, es más joven, que te respalde Alberto. Alberto y yo nos cuidamos mucho, ¿eh? ¿Me preguntas a mí, Luis Vicente? Sí, Alberto. Totalmente de acuerdo. De mi querido Pablo, pues ¿qué voy a decir? Coincidimos, ¿no? Al final es una carrera que hemos llevado desde hace muchísimo tiempo de forma paralela. Sí, efectivamente, vamos cambiando otros 30 años de experiencia. Las canas no son gratuitas. Yo soy profesor y docente, pues podría hacer un grado de anécdotas de lo que hemos vivido, que no solamente va más allá de las crisis más icónicas, que es lo que queda más referenciado y anclado en la memoria de los jóvenes y no tan jóvenes, sino cosas menores, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en esto, en el año 97, la crisis asiática tremenda que azotó todo el sudeste asiático, la crisis rusa, la caída del fondo LTCM. Alemania tuvo una crisis económica muy importante que llevó a una recesión profunda con la caída del sector de telecomunicaciones tras el pinchazo de la burbuja.com, y todo el mundo habla de la burbuja.com y cómo emergieron las grandes compañías norteamericanas en ese momento, ¿no? Hay tantas y tantas cosas que contar que efectivamente la experiencia es el tercer gran pilar, ¿no? No solamente uno se puede decantar por hacer análisis y valoración de compañías y otros técnicos, todos válidos, cada uno tiene su tesis de inversión, lo importante es que todos tenemos dinero, pero la experiencia es para mí totalmente fundamental. Sí, yo por contrarrestar o por dar una perspectiva diferente, creo que la experiencia tiene un problemilla y es que acentuar los sesgos. Es decir, cuando tú tienes sesgos como inversor,
te los va a reforzar seguramente, mientras que cuando eres joven tienes la mirada más limpia. Lo digo por apoyar un poco también a Javier Alfayate. Bueno, a ver, yo tengo que decir que yo tenía acciones de Meliá cuando se estrellaron 2 aviones con las Torres Gemelas, o sea que yo vengo de largo. También tienes tus marcas. Que a mí también el mercado me ha dado de un lado y de otro, o sea, cuidado. Pero no, es verdad que desde luego la experiencia es un grado, eso está claro. Lo que pasa es que hay que aprender de ella. Es que, claro, si luego no aprendemos de ella y somos más cabezones, ¿no? El mercado siempre tiene la razón. Esa es la primera lección que se aprende. Siempre tiene razón. El que está equivocado siempre eres tú. Cuando te equivocas, evidentemente, ¿no? Sin duda, sin duda. Pablo, nos han contado en la primera parte de este programa dedicado a los hot stocks, a los que ven como valores ardientes de este verano, nos han hablado ya Javier Alfayate de Ryanair, de EasyJet, de Amadeus, de AENA. Alberto nos ha hablado de Acerinox, nos ha descubierto la singularidad de San José. ¿Tú tienes ahí algún valor identificado que consideres que puede ser ardiente este verano? Bueno, yo creo que sí. A ver, las aerolíneas dan un poquito de miedo, sobre todo la última revisión de la IATA es preocupante sobre el descenso del turismo a nivel generalizado. Son buenas compañías, pero creo que en este momento habría que pensárselo. Es verdad que desde el punto de vista, digamos, estacional entran en un momento de máxima dinámica, pero lo que hemos visto de la IATA recortando estimaciones y siendo bastante cautelosa, a mí me da un poquito de miedo. Acerinox ya lo vimos ayer, subiendo más de un 5%, gracias a que tiene gran nivel de producción en los Estados Unidos y está protegido de los aranceles de este terrorista arancelario del señor Trump. Nosotros ahora en nuestra cartera, y está funcionando muy bien, la verdad es que estamos muy contentos con la cartera que une un poco el value and momentum, lleva un más 14,7%, estamos sacando casi 500 puntos básicos al benchmark, que es el índice de referencia, es el stock 600 incluidos dividendos, o sea que estamos muy contentos este año con la evolución. Y es verdad que tenemos un gran peso de sectores menos ligados al consumo, como pueden ser utilities, telecoms y también el sector bancario. Fíjate que esta mañana, Luis Vicente, hemos deshecho las posiciones en BCP, Banco Comercial Portugués. Tan solo hemos tenido 2 meses en cartera, 23,5%, pero lo que hablábamos de las valoraciones, 1,5 precios-valor en libros, no lo veíamos desde la gran crisis bancaria. Así que seguimos teniendo bancos, pero estamos empezando a bajar un poquito. Tenemos BNP en cartera, tenemos HSBC. Es decir, que Société Générale, que está siendo claramente uno de los mejores bancos en evolución bursátil este año, o incluso Deutsche Börse, que es más considerada una compañía más del sector software. Y por otro lado, como decíamos, una Iberdrola. Yo soy un enamorado de la gestión del señor Sánchez Galán, ¿no? Y también, pues, no sé, compañías que han funcionado para dar un poquito otro perfil defensivo como Enel, o también alguna farma, ¿no? Como Roche, ¿no? Y dentro de otros sectores también defensivos como Jerónimo Martins, con gran influencia no solo en Portugal, sino también en Polonia. Bueno, como ves, son 25 valores europeos que nos están dando un buen track record este año, superando con bastante amplitud al índice de referencia. Te había pedido alguna referencia pequeña y nos ha dado 25 referencias de golpe, aunque no sé si nos las has dado pensando en el verano o eso de ver el verano con perspectiva es un largo plazo, tal y como están las cosas. Bueno, es una cartera dinámica, es decir, tenemos otra cartera Buy and Hold que tiene más el largo plazo y no se cambia tanto. Esta cartera entra el value, es decir, nuestros distintos métodos de valoración que están ponderados según pensemos que son más o menos importantes según el sector, es decir, ya sea la suma de partes, el descuento de flujos, etcétera. Y después tenemos el momentum, es decir, que nosotros sí es verdad que necesitamos una recomendación positiva por fundamentales de comprar o añadir, pero que tenga un positivo momentum, 1 o 2 positivos. Y eso lo medimos pues con scoring de RSI, con volumen, con fortaleza de mercado, es decir, que son análisis técnicos, no chartistas, pero sí técnicos. Y suele funcionar francamente bien, porque el análisis técnico sí te da esos momentos de entrada o de salida de los valores. En Banco Comercial Portugués ha sido más por valoración que no por momentum, pero en algunos otros casos las salidas de la cartera van por el momentum. Pero digamos que es la cartera más activa que podría valer para el verano y que si las cosas cambian de aquí al verano, es que, Luis Vicente, no podemos hacer una estimación a corto plazo sin estar en la cabeza del señor Trump. Trump lo cambia y lo cambia de un día para otro. Veremos a ver qué pasa mañana con los aranceles al acero y al aluminio, esa subida de hasta el 50%, que es una auténtica temeridad. Sí, aquí sí que me gustaría preguntarle a Javier Alfayate, a quien le hablan los gráficos, si él no oye el ruido de Donald Trump.
Bueno, es que hace y deshace, entonces, claro que se oye el ruido, y es que es tuitear una cosa, ponerlo en X o en su red social y subirte el mercado o bajarte el mercado, es que es brutal. O sea, Pero ¿cómo integras tú eso en tu análisis es técnico? imposible. No se No puede. puedes, ¿no? No se puede. A ver, las decisiones políticas, eso es lo más difícil. Es decir, el mercado te puede, vamos a ver, puede asumir en parte alguna decisión, puede adelantarse, ¿no? Pues hablo de decisiones de tipo, de interés, pero esto, que ya es lo que se le antoje a alguien, eso es muy difícil. Entonces, bueno, nosotros intentamos, esto es como cuando te viene una ola, ¿no? Alta, pues bueno, la intentamos surfear como podamos. Nosotros siempre, ¿hacia dónde va la marea? Pues hacia ese lado que vamos nosotros, pero cuidado con las olas que te vienen de lado y te pueden tirar. Entonces, bueno, ¿cómo protegemos esto? Pues bueno, valores defensivos, ya lo comentaba Pablo, las utilities son una maravilla para esto. Sí. Las utilities, el consumo defensivo, el sector salud, que también ese es el gran olvidado, pero que también lo suele hacer bien relativamente. O sea que bueno, tenemos nuestras herramientas para defendernos de esa persona que bueno, que a golpe de tuit pues te mueve la barca. Y Alberto Roldán, ¿cómo gestiona ese riesgo? Pues desde una óptica diferente, porque aquí me salgo de la pata y me quito la gorra del gestor y del análisis para aplicar un análisis mucho más vinculado a lo que es el análisis de riesgo político, ¿no? La geoeconomía, que es, como sabes, estoy desarrollando pues toda mi tesis doctoral. Bueno, la verdad es que, mira, esto no es casual. Tiene una taza que pone Trump. ¿Y qué más pone? Porque las letras pequeñas no se leen bien. Un maga, sí, un maga. Lo tengo para recordarme todos los días que cada mañana puede ser una sorpresa. Efectivamente, esto ocurre, ¿no? Es un poco, pero sí que ahora más en serio, Trump no es una persona que, o sea, ni está loco, ni está disparatado. No voy a hacer ni mucho menos defensa de él, porque no tiene defensa que lo soporte, pero sí que es verdad que él sigue una metodología, ¿no? Y como decía Shakespeare en su obra, no es locura porque tiene método. Y este señor tiene una metodología detrás. Y además, si lo hiciera a golpe de improvisación, me levanto por la mañana y voy a hacer esto y pues me acuesto cambiándolo, estaría más en un régimen dictatorial, cosa que no le permitiría ni el Senado ni la Cámara, aunque la controle, ¿no? Entonces, evidentemente hay un grupo detrás de intereses muy sesgado hacia la pata empresarial, y todo lo que toma tiene una orientación clara y definida, no improvisa. Yo creo que este señor no improvisa absolutamente nada. Es verdad que los tweets pueden dar esa imagen, perfecto. Cuanto más dé carnaza al público y el público le desconcierte y le lleve por caminos diferentes, él va a tener más margen de actuación, y de momento pues está siendo incontestable. Ha sometido a Europa, ha sometido al Reino Unido, ha sometido a Japón, y solamente tiene una piedra importante con la que pelear, que es China, ¿no? Que es un gran rival en este ámbito hegemónico por encontrar el posicionamiento a nivel global, ¿no? Entonces, para mí Trump es evidentemente un factor de decisión muy importante. Hay que tener en cuenta los riesgos que toma en sus decisiones, porque lo que queda, los aranceles, por ejemplo, de momento no se han implementado prácticamente ningún arancel. Pero los aranceles tienen unas consecuencias en el plano económico cuando se implementan. Es más, en su primer mandato, las políticas arancelarias fueron mayores que las que está implementando ahora, que ahora son solamente amenazas. Y lo que consigue, ganar tiempo para poder tener margen negociador. Y aquí lo hace muy bien. Este es su ámbito de pelea, donde se demuestra ser una persona bastante influyente. Con lo cual, bueno, pues coincidimos, yo creo que todos. Es una persona poco fiable, no deseable. Si estuviera fuera del plano político estaríamos todos mucho más felices y más tranquilos. Pero la realidad es que influye en nuestras decisiones del día a día. Muy interesante esta perspectiva de Alberto Roldán. Estamos hablando, claro, de activos de renta variable, pero si miramos rankings de fondos de inversión, el activo rey, precisamente por esto que acabamos de valorar, ha sido el oro este año. Y no he visto que os haya referido a él, aunque sí es verdad que hay ETFs, ¿no?, que cotizan en los mercados. ¿Creéis que puede seguir siendo el oro ardiente en los próximos meses con lo que ha corrido, Pablo? Mira, yo creo que se ha analizado mal desde mi punto de vista la evolución del oro, porque el oro ha subido con un mercado de renta variable alcista con apetito por el riesgo, y también ha funcionado bien cuando el mercado se puso más complicado ese 9 de abril con los mínimos anuales. Es decir, vincular el oro como activo refugio desde mi punto de vista ha sido pues un error parcial, y me explico. Yo creo que la desdolarización de la economía china es la que está detrás de verdad de este fenómeno de buscar el oro como un activo refugio o un activo
activo, digamos, de compensación, más que el resto. Y también porque los bonos no están siendo ese activo refugio que se pensaba, sino el efecto sustitución con un tibón a 4,5 o con un 30 años por arriba del 5% hubiera sido más que suficiente con las caídas de la inflación como para que el mercado, los inversores, compraran más renta fija. Y si no lo hacen es porque empiezan a estar preocupados, como decía Jimmy Dimon, por ese déficit que está siendo cada vez más acuciante y que los estados están peleando por conseguir ese apetito inversor en bonos soberanos. Así que el oro va a seguir subiendo. La economía China había sido uno de los mayores inversores en bonos norteamericanos y es verdad que ha caído al tercer puesto, ¿no? Es decir, que al fin y al cabo esa intensidad de compra y por supuesto que estoy convencido que China atacó al mercado norteamericano de bonos. Se hablaba de 50.000 millones de dólares vendidos aquel día de amenazas arancelarias del señor Trump. Trump espera que digamos, oye, este es nuestro cuadrilátero, yo te pongo aranceles, tú me puedes poner otros y así nos peleamos. No, señor. Tú entras en una guerra y a lo mejor te van a pegar por otro lado, fuera del cuadrilátero. Es decir, te van a pegar con lo que más te duele, con la financiación. Y creo que esa es una moneda muy importante, una baza muy importante para China para ganar esta, digamos, trifulca arancelaria con el señor Trump. Yo sigo pensando que vamos a tener movimientos de episodios de volatilidad muy altos, que el oro va a seguir siendo ese activo refugio en ese caso, pero lo que hay detrás es esa desdolarización de la economía china que a mí personalmente me preocupa enormemente. El oro, en tu perspectiva, Javier Alfayate. Sí, y el dólar, muy bien, muy bien relacionado. Muy bien traído. Sí. Pues efectivamente, fíjate, el oro tiene una tendencia alcista evidente, bien, si ya lo vemos todos, pero ojo, porque a la hora de coger o seleccionar un ETF de oro físico, en este caso son los que manejo, existen que tienen la cobertura del dólar hecha, para intentar evitar precisamente esa pérdida de valor a través del dólar. Entonces, yo solo, vamos, se ve muy claro en el gráfico del euro-dólar, por ejemplo, es alcista, llevamos que es 1,14 o algo así, tiene pinta ya en el Trump 1.0, en la primera administración ya llegó a 1.21, 1.22, si no recuerdo mal, y empezó bajito, empezó 1.06, 1.07, y esa estrategia, ¿no?, de hacer el dólar débil, pues me parece a mí que Trump 2.0 va a ir un poco por el mismo camino. Entonces, claro, punto número 1, protegernos de lo que podemos llegar a perder por el dólar a través del efecto divisa. Porque el oro se compra en dólares, sí. Efectivamente, es un activo que sus activos están valorados en dólares. Bien, pues entonces tenemos exposición, aunque nosotros lo compremos en euros. Cuidado con eso. Como no esté hedge, con la H, en el fondo o en el ETF que compremos, pues vamos a perder vía. Lo que pasa es que, claro, sube más el oro que lo que baja el dólar. Y a veces se mueve de forma muy correlacionada, ¿no? Lo que sube el oro es lo que baja el dólar. Exacto. Bueno, efectivamente, eso, pero vamos, eso no es de ahora, eso ya hay, bueno, grandes analistas, ¿no?, que ya vieron, ¿no?, ese tema del intermercado, y efectivamente, pues el dólar y el oro tienen una correlación inversa en general. Pero bien traído, ¿no?, lo de que el oro pues no tiene por qué ser un activo refugio, más que nada, o un activo para, ¿no?, cuando baja la bolsa. Bueno, pues también puede subir cuando sube la bolsa, efectivamente. Pero yo creo que donde está la clave sigue siendo en el dólar, insisto, con este tema, y por lo tanto, oro sí, pero con divisa cubierta. Alberto Roldán, ¿y tú qué opinas del oro? ¿Seguirá ardiente este verano? Este verano y los próximos 10 años. Porque el oro tiene unas condiciones absolutamente particulares, no las voy a descubrir, tampoco tenemos tiempo, pero si miramos los últimos 3 años, que ha sido ese periodo más alcista, más booming, lo que tenemos es que en la relación y el patrón que hay que seguir, que es cómo se mueven los tipos en Estados Unidos, tipos nominales con respecto al dólar, han tenido un movimiento totalmente síncrono, ¿no? Hasta que llegó febrero de este año y se rompió y se produjo pues una correlación inversa entre lo que es el movimiento de la deuda americana y el movimiento del dólar. ¿Por qué? Porque sin llegar a ser un episodio de capitulación, sí que hemos visto un episodio de amenaza por parte de los compradores del dólar, ¿no?, que al final lo que hacen es
los que tienen un exceso de ahorro y financian el déficit por cuenta corriente de la economía americana, ¿no? Y han amenazado con que esa situación se rompa. ¿Por qué? Porque el inversor local americano, que son las grandes compañías de seguros, el inversor particular, lo que hace es comprar una porción muy baja de la deuda americana, no llega al 40%. ¿Y qué ocurre? Que Estados Unidos necesita financiarse. Necesita acudir. Y fíjate qué interesante que Reino Unido ha ido en esos acuerdos comerciales bajo la amenaza y la presión arancelaria de Estados Unidos, copando la posición que han ido dejando China y Japón como compradores netos de la deuda. Así es. Y ese efecto pues es muy interesante a la hora de entender cuáles son las dinámicas de fondo de mercado. Para relacionar y no irnos mucho en el tema macroeconómico, ¿qué se deprecia? ¿El dólar o se aprecia el oro? Para mí se deprecia claramente el dólar. ¿Por qué? Por pérdida de confianza. El oro actúa de una manera mucho más pausada. Y aquí enlazo con el tema de las compañías mineras, que es donde creo que está la oportunidad. Porque mientras que el oro ha corrido, el subyacente que da la valoración a las compañías mineras no permite reflejar la valoración. Hay un gap extraordinario que lleva a mínimos el hecho de que el oro esté en máximos históricos y las mineras estén muy atrasadas, ¿no? Entonces, esta situación tiene que provocar un cambio hacia las mineras puras de oro, incluso las junior, que es donde yo creo que hay una oportunidad de mercado, y mirando pues a los grandes productores Greenfield, que es África, que para mí es el continente para los próximos 50 años donde hay que invertir y buscar. Qué gran programa os ha quedado, queridos amigos. Gracias mil a Pablo García, Alberto Roldán y a Javier Alfayate por este programa dedicado a identificar potenciales activos ardientes de este verano caluroso 2025. Gracias a los tres, un auténtico lujo escucharos. Os deseamos un buen día.